Viernes Santo, conocido como Viernes de Crucifixión. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz. Dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana, cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mojaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Esa es la narración que hace Marcos en el capítulo 15, versículo 22 al 23. Y a lo largo de la historia se han predicado miles, si no es que millones de sermones sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y voy a tocar las 7 palabras y voy a poner lo que Jesús debe haber dicho en hebreo. Yo sé que hay una corriente que dice que lo que los judíos hablaban en aquel tiempo era arameo. De hecho, Mel Gibson hizo una película, La Pasión de Cristo, hablaba en arameo y en latín. Pero a raíz de la Revolución Macabea, que fue en el siglo II a.C., Israel entró en un nacionalismo, en el cual recuperó su lengua, que era el hebreo. El arameo es una lengua hermana del hebreo, como lo puede ser el francés del español, o el italiano, o el rumano antiguo. Y el arameo lo habían traído los judíos del exilio en Babilonia. Pero después de la Revolución Macabea, el nacionalismo tomó auge y ellos recuperaron su idioma. Seguramente has oído hablar de los rollos del Mar Muerto. Bueno, los rollos del Mar Muerto, además de contener libros del Antiguo Testamento, que son los que nos dan la certeza de que la Biblia que hoy tengo en mis manos no ha cambiado, que no le metieron mano negra durante la Edad Media, también me dan información, porque no solamente en Qumran y las demás comunidades esenias tenían la Tanakh, la Torá, Neviim, Ketuvim, la ley, los escritos y los profetas. También tenían libros de uso diario y libros que utilizaban en su propia comunidad. Y es notorio que aunque hay escritos en arameo, lo que está escrito en hebreo es mucho mayor y tiene mejor gramática que la que tienen en arameo. Señal de que el hebreo se había recuperado para la época de Jesús. En fin, la primera palabra fue perdónalos. Vamos a encontrar en Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no tienen conocimiento. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Vayomer Yeshua Abi, Salah Lechem, Ki Ayenim Yadim. Salah es perdonar, y Lechem es a ellos. Y podríamos pensar que esta solicitud de perdón pues alcanzaba a los que estaban en ese momento reunidos en la crucifixión de Cristo. Pero la realidad es que este es un perdón que nos alcanza a todos.
Porque mediante el sacrificio de Jesús es que nuestros pecados son perdonados. Y para que esto suceda, solo tienes que apropiarte del regalo. Es gratis, aunque es excesivamente caro. Si te regalan un diamante rosa, a ti no te costó nada. Pero quien te lo regaló hizo una inversión enorme. Bueno, la salvación es por gracia, es gratis, pero el costo fue la sangre de Cristo. Y para obtener ese regalo, lo único que necesitas es arrepentimiento y fe en Jesucristo. No en los santos, no en la Virgen, no en una persona, en Jesucristo, porque es el único que murió en la cruz por ti y por mí. Si nunca lo has hecho, hoy es un buen día para que lo invites a entrar en tu vida, para que lo invites a tomar el control de ti y tus circunstancias y pedirle al Espíritu Santo que te llene. Y entonces, la segunda palabra que contiene la promesa de la vida eterna, la encontramos en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No como la versión espuria del Nuevo Mundo que dice, en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No, esa es una mentira. Lo que dice el texto griego es, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ki hayom tiheye imadi vegan eden. Y este ki es ¿qué? Porque ciertamente, más aún, cuando sí, por más que, de modo que. Hayom, el día. Dije ya, tú estarás. Y después dice Imadí, que viene del verbo amad, colocarse, levantarse, estar de pie. También puede ser servir, presentarse, permanecer, detenerse. Y Ben Gan Eden es en Jardín Edén, en el jardín del Edén. Y esta es una promesa para todo creyente, para todo pecador arrepentido. La tranquilidad de saber que por la eternidad estaremos para siempre con Dios. Y tú puedes decir, yo creo en Dios. También los demonios creen y tiemblan. Creer no es solamente pensar en que Dios existe, pensar en que Jesús es Dios, pensar que Jesús murió por mí, por mis pecados. Sí, es un buen inicio. Pero eso no es creer, porque creer implica obedecer. ¿Y cómo vas a obedecer lo que no conoces? Si nunca has leído la Biblia por completo. Si solamente te conformas con lo que te leen el domingo, y si profesas la religión mayoritaria, pues lo mismo te leen este domingo, y el próximo año, en ese domingo, te van a leer lo mismo. Te entró por aquí, te salió por acá. Es necesario conocer las Escrituras. Porque cuando vas leyendo las Escrituras, Dios se te va revelando. Si tú quieres leer las Escrituras, pídeme. Tengo dos métodos. Uno que se llama El Sabio, sistema de aprendizaje bíblico individualizado, y puedes leer la Biblia en un año, teniendo no solamente una lectura, sino toda una serie de actividades cada día para que comprendas mejor las Escrituras. O el Santio, el cual en 9 meses puedes leer todo el Nuevo Testamento. Tanto el Sabio como el Santio los tengo organizados cronológicamente. Y una de las actividades es que realices 2 preguntas de lo que leíste y des las respuestas. Ahora, si tú sigues teniendo preguntas para las cuales no tienes respuesta, mi oferta es no solamente darte el método de lectura,
sino que también, si me envías tu informe semanal de lo que has leído, yo te respondo las preguntas. Si no me lo sé, yo me encargo de que alguien que sepa más que yo me dé la respuesta. Entonces, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos decidido tener una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, mediante el sacrificio vicario de Cristo en la cruz, tenemos esa certeza, tenemos esa tranquilidad de que la eternidad la voy a pasar con Cristo, porque Él fue a preparar un lugar para mí. Y eso nos lleva a la tercera palabra que nos habla de una nueva relación. Juan 19, 26 al 27. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí, cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Isha Hine Benoch. Mujer, varona, he aquí tu hijo. Y al discípulo le dijo: Hine Emech, he aquí tu madre. Y lo que Jesús nos está mostrando aquí es el cuidado por sus seres queridos hasta el último instante, creando una nueva relación entre ellos. La relación que Dios espera que tengamos los miembros del cuerpo de Cristo. El amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ojo, es amar a Dios, amarte a ti mismo y entonces amar al prójimo. Para dejar de ser el lobo del hombre y ser las manos de Jesús que abrazan, acarician y sanan al que ha perdido todo, aún la esperanza de ser amado. Ser los pies de Cristo que van hasta donde mi prójimo está sufriendo. Ser sus ojos que miran con amor al pecador, aun cuando esté sumido en su pecado. Ay, no, ¿cómo voy a entrar a ese lugar? ¿Qué van a decir de mi testimonio en la iglesia? Bueno, Jesús viene a entrar a ese lugar al que tú no entras. Ser sus oídos, que escuchan el clamor y no se niegan a prestar ayuda. Ser su voz con un mensaje de shalom, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, con un mensaje de perdón, con un mensaje de redención. Y curioso, la cuarta palabra nos habla de estar desamparado por Dios. Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este Eloí, Eloí, lema sabactani, sí está en arameo. Y cuando dice sabactani es Shebak. ¿Por qué has dejado? ¿Por qué has permitido? ¿Por qué me has entregado? En hebreo sería Eli, Eli, lama asbatani. Y este asaf, que es el verbo de donde viene asbatani, significa abandonar, dejar, dar rienda suelta, dejar libre. Recordemos que Jesús clavado en la cruz es el pecado. Y está clavado ahí por mis pecados, tus pecados y los de toda la humanidad. Jesús se identificó con nosotros desde Getsemaní. Por eso fue un ángel quien lo fortaleció y no su padre. Por nosotros, Él se hizo pecado.
Pablo lo dijo así en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? Que la justicia que debía haber sido sobre mí, sobre ti y sobre todo pecador, sobre todo ser humano, cayó sobre Cristo. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado no es algo trivial y no existen pecados veniales y pecados capitales o pecados mortales. Todo pecado es mortal porque te separa de Dios. No es algo relativo como el mundo pretende hoy en día. Y eso de dividirlo en veniales y capitales es un error que introdujo la Iglesia romana desde probablemente el Renacimiento. El pecado es pecado. Y cualesquiera que cometas, por eso es mortal, te separa de Dios. Lo único que cambia son las consecuencias aquí y a cuántos afecta. ¿Recuerdas que Jesús dijo que si tú veías a una mujer y la deseabas en tu corazón, ¿ya habías pecado? ¿Ya habías cometido adulterio? Bueno, hay quien dice, bueno, pues si cuenta igual, pues de una vez lo cometo, ¿no? Y esa lógica es una lógica muy del mundo. Tú estás pecando cuando estás deseando a la mujer de tu prójimo. Pero si tú llevas a cabo el acto de adulterio o la fornicación, te hiciste una sola carne con ella. Y ese pecado de adulterio comienza a generar más y más pecados. Recuerda a David, no solamente cometió adulterio con Betsabé, también cometió asesinato, también mintió, también deshonró a su familia y el nombre de Dios. Las consecuencias de un pecado varían conforme a la gente a la que llegan a afectar. Sin embargo, el pecado es pecado y te separa de Dios. Y dejemos bien claro, Dios no cambia. Y a lo que Él llama bueno, sigue siendo bueno. Pero a lo que Él llama pecado, por más que el mundo proponga lo contrario, por más que hagan marchas de orgullo gay, LGBT, X, W, Y, Z, 1, 2, 3, 5 y lo que se les ocurra, sigue siendo pecado y motivo de separación de Él. Y la vara con la que estoy midiendo es la misma con la que me estoy midiendo a mí mismo. ¿Qué es lo que te pide Dios? Si tú estás practicando la homosexualidad, lo mismo que le pide a cualquier persona soltera. No forniques. A los casados, no cometas adulterio. La paga del pecado es muerte. Y Jesús en la cruz es el pecado. Porque estando en Getsemaní dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? La que pensaban sus discípulos, que iban a estar brindando porque habían triunfado y entonces ahora su maestro era el rey y ellos iban a tener algún cargo, como piensan tantos políticos en México. No, Jesús les dejó bien claro que no esa era la copa, que esa no era la copa de la que él estaba hablando. Hay quien piensa que Jesús estaba pensando en el sufrimiento que iba a acontecerle en la cruz. No solamente la crucifixión, sino todo lo que vino antes. Todo lo que te mostró Mel Gibson en la película. Pero eso no es lo más terrible. Jesús estaba pensando en la copa de la ira de Dios, que debía derramarse sobre los pecadores y que iba a ser derramada sobre él. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
porque era necesario que se derramara su sangre. En Getsemaní, cuando dice, pero no mi voluntad, sino la tuya, en ese momento asumióse el pecado y vino la separación del Padre. Por eso es que un ángel es el que baja a consolarlo. Hasta ahí llegó la misericordia todavía de Dios. Misericordia que se sigue presentando para todo pecador. Y a todo pecador se le sigue ofreciendo la gracia que lo va a transformar. La quinta palabra nos habla de tener sed. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Samadhi. Tener sed. Y esto es el cumplimiento de todo lo que está escrito. En el Salmo 69, 21 dijo, y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Es como si Jesús, estando en la cruz, echara una mirada hacia atrás, hasta el jardín del Edén, y viera que todo, inclusive las promesas de Dios, se habían cumplido, se estaban cumpliendo. Y lo irónico, la fuente de aguas vivas tiene sed. Jesús dijo que el que tuviera sed, viniera a Él y bebiera de Él. Y ríos de agua viva iban a brotar de su interior, refiriéndose al Espíritu Santo que recibimos quienes lo hemos aceptado como nuestro único y salvador personal. Y en sentido figurado, Jesús tiene sed de una relación con la humanidad, de una relación íntima, cercana y de amor. Pero el hombre lo sigue rehuyendo, buscando el placer, la satisfacción del yo, montado en su soberbia, sin darse cuenta que todo lo que necesitamos no solo proviene de Dios, sino que es de Dios de quien mayor necesidad tenemos. No existe una oración sin respuesta. Todas las oraciones son respondidas. Dios no escucha a los pecadores, ojo. Todas las oraciones son respondidas. Te puede decir sí, lo cual te da mucho gusto. Te puede decir no, lo cual no te agrada. Y te puede decir espérate, lo cual a mí me hace preguntar, ¿por cuánto tiempo? ¿Un minuto de los tuyos o un minuto de los míos? Pero lo importante de la oración no es el sí, no es el no, no es el espérate. Es que yo he estado en la presencia de Dios. He platicado con Él, he tenido comunión con Él. Y mi mayor necesidad ya fue suplida. Porque mi mayor necesidad es tener esa relación con Él. Ese es el hueco que hay en el corazón de todo hombre, que en esta Semana Santa anda buscando satisfacerlo, donde no lo va a encontrar. Placeres, viajes, bebida, drogas, mujeres, sexo, lujuria, acumular posesiones, acudir a actividades religiosas sin tener una relación con Dios. Sí, una actividad religiosa por un momento te hace sentir bien, pero es como una droga. Pasa el efecto y volviste a ser el mismo que antes. Eso no sucede cuando tienes una relación con Cristo. La sexta palabra es consumado es. Y todo el mundo la podría citar en latín, consumatum est. En Juan 19:30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Y este consumado viene del verbo kalá, que habla de acabar, de agotar, de cumplir. También puede traducirse como quedar concluido. Y es un término legal. Cuando se dice en griego, se dice teteleste. Todo ha sido pagado. No se requiere más sacrificio. La sangre ha sido derramada. La deuda es cancelada. Satanás ha sido derrotado. Y era un término jurídico porque cuando alguien cumplía su condena, recibía este teteleste. Y dice que entregó su espíritu. ¿Quién mató a Cristo? Los judíos, como es el mito que han venido repitiendo desde el siglo II y a lo largo de toda la Edad Media. Y hasta el día de hoy habrá quien lo diga. Conforme a lo que yo leo, Jesús dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Y Él decidió cuándo entregaba el Espíritu. Jesús muere en la cruz por tus pecados y los míos, por los pecados del ser humano. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero te repito, creer es obedecer. Ahora bien, si todo ha sido ya pagado, si ya se cumplió lo que se tenía que cumplir, si la sangre que tenía que ser derramada ya fue derramada, si Satanás ha sido derrotado, aunque sigue haciendo de las suyas en el mundo, porque nosotros, los que hemos nacido de nuevo, no hemos hecho nuestra tarea de llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra, de ser testigos en nuestra Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Porque todavía hay más de 2,000 millones de seres humanos que nunca han oído hablar de Jesús. Todavía hay una parte donde el diablo sigue siendo el príncipe de este mundo, pero aquí no lo es. Entonces, ¿te has puesto a pensar? Si todo ya fue pagado, ¿por qué sigues sacrificando tu salud, tu calidad de vida, a tu familia y tantas cosas más? Ni siquiera a Dios, sino a un ídolo. Llámese dinero, trabajo, incluido el ministerio. El único que lo puede identificar eres tú. Ponle nombre. ¿Cuál es tu idolito? ¿Qué es lo que pones antes que Dios? ¿Tu trabajo? ¿Tus hobbies? ¿Tu familia? ¿Tu ministerio? Recuérdalo, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y hay a quien le gusta hacerse la víctima. Ay, pobrecito de mí. Mis hermanos siempre me han tratado mal. No me quieren porque soy pobre. Y una cantidad enorme de pobrecitos que la gente se pone como etiqueta. Bueno, a todos aquellos que les encanta jugar a la víctima, les tengo noticias. Solo hay una víctima que el Padre acepta. Y ese fue Jesús. Y Jesús ya fue sacrificado para que dejes de jugar a la víctima. Porque el sacrificio de Cristo con una vez basta. No es necesario más sacrificio. Lo dijo el autor a la carta a los Hebreos en el 9:24 al 28. Porque Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo y seguir celebrando misas, pongo yo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir al pecado
por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Y si en verdad lo estás esperando ansiosamente, te estás dejando usar a través de tus dones para edificar al cuerpo de Cristo, a tu iglesia local, para llevar las buenas nuevas de salvación hasta donde nunca antes han llegado. Por eso mi saludo al estilo el Enterprise. Y la séptima palabra de Dios nos habla de Jesús, nos habla de la protección de Dios. Lucas 23:46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Abi beyadina pekit ruaji. Padre, en tu mano. Y luego viene el verbo pakat, que habla de pasar revista, ser registrado, recibir la orden de comparecer, de nombrar, establecer, encomendar. Y este es el uso que le está dando aquí: encomendar mi ruaj, mi aliento, mi respiración, mi soplo, mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Yapaj, beyepaj nefesh. Beyepaj viene del verbo gemir, respirar. Y nefesh es ser, alma, en el sentido de tener sangre y aliento. Aún los animales tienen nefesh, tienen alma. Y verlo de esa manera, aún en la muerte, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré el mal alguno, porque tú estarás conmigo. El camino a Dios está abierto. Ojo, pero solo para aquellos que han invitado a Jesús a entrar en su corazón. Apocalipsis le decía a las iglesias, y ojo, se lo está diciendo a la iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús es un caballero. No va a entrar si tú no lo invitas. No va a venir a dirigir tu vida si tú no lo invitas. Y para aquellos que creen las mentiras del diablo, de que se puede meter a cualquiera que no le haya abierto la puerta, dime una cosa: si el Todopoderoso no entra a la fuerza, ¿tú crees que un pobre diablo tiene el poder de entrar si tú no le abres una puerta? Por supuesto que no. Pero el hombre decide, como ha hecho desde el jardín del Edén. Sin embargo, la separación ha cesado para aquellos que lo han entendido. Porque Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Quienes hemos entendido que solo Jesús salva, hemos depositado nuestra fe en Él. No en la Virgen, no en los santos, no en las obras, sino en lo que Jesús hizo por mí al morir en el Calvario. Pero no solamente murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero eso es mensaje del domingo. Para concluir te diré, esta Semana Santa puede ser una semana más como tantas otras, o una semana en la que veas obrar a Dios
haciendo un milagro en tu vida. La historia no terminó con Jesús clavado en la cruz, pues esta, al igual que la tumba, no lo pudo retener, y ambas están vacías. Por eso no tenemos crucifijos. Nuestra cruz está vacía, porque Jesús triunfó, porque el Señor resucitó. Y para terminar con esta meditación, te voy a compartir algo que escribió la poetisa Elizabeth Barrett Browning, que traducido del inglés al español dice más o menos así: la tierra se llenó del cielo, y todas las zarzas se encuentran encendidas con el fuego de Dios. Pero solo aquellos que pueden ver se quitan su calzado. Los demás se sientan alrededor y comen de las moras. ¿Tienes una relación personal cercana, íntima de amor con Dios? ¿Puedes proclamar que el Señor resucitó? ¿Tienes la plena confianza de que cuando mueras vas a ir a su presencia y por la eternidad vas a estar con Él? Si no tienes esa certeza, hoy es un buen día para que te pongas a cuentas con Dios, para que le pidas perdón a Dios por la vana manera de vivir que heredaste de tus padres, con la cual has estado viviendo y ofendiéndole a Él. Para que reconozcas que Jesús es Dios y que solamente por su sacrificio vicario, que es en lugar de, en la cruz, en lugar de ti y de mí, puedes ser salvo. Hoy es un buen día para recibir la gracia. Hoy es un buen día para nacer de nuevo. Pues es una decisión tuya. ¿Quieres tener una relación personal cercana, íntima de amor con Dios? ¿O no la quieres? Para tomar esta decisión es que se te dio el libre albedrío. Mientras estés vivo, vas a tener la oportunidad de decir sí, sí la quiero. En el momento en que digas eso, entrega tu libre albedrío y obedece qué es lo que Dios quiere que hagas. Si tú mueres diciendo no, no la quiero, explícame por qué habrías de pasar la eternidad con alguien con quien tú no quisiste estar. No sería justo. No habría misericordia en ese acto de obligarte, mucho menos amor de parte de Dios. Dios no hizo robots. Dios no nos programó. Nos dio la libertad de elegir si queremos estar con Él o queremos estar separados de Él. Y ojo, el diablo no gobierna en el infierno. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, para que paguen su desobediencia ahí. ¿Va a haber seres humanos? Sí, porque decidieron que no querían pasar la eternidad con Dios. Pero el diablo no manda en el infierno, que te quede bien claro. Así que una vez más te pregunto, ¿quieres tener una relación cercana, íntima, personal y de amor con Dios? ¿Sí o no? Hoy, viernes de crucifixión, en que se recuerda el sacrificio vicario de Cristo, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Elige la bendición para que pases la eternidad al lado de Dios. Amén. Señor, permite que este mensaje llegue a todos aquellos que lo necesitan. Pon en ellos el querer como el hacer. Pon el querer obedecerte. Pon el querer llenar ese hueco que hay en el corazón de todo hombre mientras tú no lo llenas. Gracias por tu amor. Gracias por el sacrificio que hoy estamos recordando. En el nombre de Jesús. Amén. Y como digo cada domingo, Shalom, shalom, estamos despedidos.